felicito por ese ánimo de querer aprender tanto, de verdad. Bueno, yo soy Salomón Elmer Ramírez Arroyo. Algunas personas tal vez ya me conocen, muchos tal vez no. Yo me dedico primordialmente a lo que es la medicina estética, la medicina regenerativa, la medicina ortomolecular, la bioquímica nutricional, el biomagnetismo médico, la biodescodificación, la odontología neurofocal, la odontoxicología, la sonoterapia, y etcétera, 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 etcétera. Pero lo que más me dedico primordialmente es a tratar pacientes con enfermedades metabólicas. Primordialmente lo que más atiendo en mi clínica en Zitácuaro, Michoacán, que es de donde yo soy originario, es más diabetes y cánceres. Cánceres de todo tipo es donde más he tenido un poquito de mayor éxito con mis pacientes. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que se llama la melatonina. Melatonina más allá del sueño. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado hablar de la melatonina, ¿verdad? Cuando alguien tiene un problemita de insomnio y si no le quieres dar estas cosas feas que a mí no me gusta darles, que es el clonazepam, el diazepam, el ribotril, el adepsin, que todas estas cuestiones que para mí no es muy viable, la mayoría de la gente siempre damos melatonina, ¿verdad? En dosis pequeñitas de 3, de 5, de 10 miligramos de melatonina, ¿verdad? Pero les voy a hablar de lo que hace la melatonina, primero de cómo se forma la melatonina y posteriormente les voy a hablar de cuál es el efecto que tiene la melatonina en el organismo. Lo primero que les voy a hablar es cómo se produce. Muchísimas gracias. ¿Ok con este? Ok, perfecto. ¿Y tiene algún apuntado? Ok, no se va a alcanzar, pero ok, perfecto. No hay ningún problema, muchísimas gracias. Bueno, quien quiera tener la presentación al final la puedo pedir, no hay ningún problema. Es un glosario para hacer un poquito más sencillo la comprensión de todos los términos que vamos a estar hablando, ¿verdad? ¿De qué lado tengo que apuntar, perdón? Bueno, se ha comprobado que la liberación de la melatonina es un proceso de fototransducción que se estimula en la oscuridad. El ojo envía señales nerviosas a través de un tracto. ¿Sí? Este tracto se llama tracto o eje retino-hipotalámico. A partir de las células ganglionares que se encuentran en la retina, cuando nosotros nos despertamos, entra esa pequeña cantidad de luz solar, que son fotones. Y esos fotones se van a traducir en las células ganglionares, van a pasar por el eje retino-hipotalámico a uno de los núcleos del hipotálamo. Recordemos que anatómicamente el hipotálamo tiene varios núcleos, pero va a llegar primordialmente a lo que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es el regulador de la orquesta circadiana, de todo el ciclo circadiano de cada órgano, porque ahí les va. No todos los órganos se regeneran a la misma hora, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, se despiertan de 5 a 7 de la mañana porque lo que te despierta es las ganas de ir al baño, a evacuar? Sí les ha pasado, ¿verdad? Que te despierta el cólico, no porque tú te quieras despertar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que ese es de 5 a 7 de la mañana, es el ciclo circadiano, o también le podríamos decir que es el meridiano de acupuntura del intestino grueso. Y después de 7 a 9 de la mañana sigue el meridiano del estómago también. Y de 10 a 12 y así se va a ir cada horario con uno de los órganos. En ese momento, el núcleo supraquiasmático es el que se va a encargar como que de despertarse, es decir, hacer una lista. A ver, de tal a tal hora te toca a ti intestino, de tal a tal hora te toca a ti corazón, de tal a tal hora te toca a ti riñón y de tal a tal hora le toca a este otro órgano. ¿Para qué? Para que se depuren, se desintoxiquen, se antioxiden y se regenere ese órgano en particular. Después de pasar esta luz solar por el núcleo supraquiasmático, pasa al núcleo paraventricular, va a regresar en ese momento a lo que es el sistema nervioso autónomo, es decir, los nervios periféricos, tanto del simpático como del parasimpático. Y ya ahí ya está tocando las fibras nerviosas de todos los órganos, ¿verdad? De todos los órganos simpáticos como los parasimpáticos. Va a regresar este impulso eléctrico al ganglio cervical superior, y ahí en el ganglio cervical superior se va a formar un precursor, ¿sí?, de lo que es la melatonina. Va a pasar directamente a lo que es la glándula pineal, ¿sí?, y ahí se va a producir la melatonina. Esa melatonina tiene un efecto autócrino
en la propia glándula pineal, pero va a tener un efecto parácrino en todos los demás órganos del cuerpo, en horarios específicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que te va a regular? Si tú regulas el ciclo circadiano, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo? Desinflamas, antioxidas, neuroproteges tu cerebro. El efecto más importante de la melatonina es a nivel del cerebro, es un neuroprotector, pero desinflama, antioxida y es inmunoregulador. Entonces es muy importante que hablemos de estos beneficios del ciclo circadiano sano. ¿Por qué? Porque si tú haces una inmunomodulación, ¿qué tipo de patologías puedes tratar con melatonina? Pues desde una dermatitis atópica hasta un asma, pero también, por ejemplo, una enfermedad autoinmune que está muy desregulada, como un hipotiroidismo de Hashimoto, ¿sí? O como una esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, dermatomiositis, etc. Si haces inmunoregulación, pero ya si haces antiinflamación y antioxidación, en cualquiera de los órganos, a todos los órganos le estás beneficiando. ¿Y por qué funciona como un neuroprotector? ¿Para qué nos ayuda la melatonina como neuroprotector? Pues a la neurogénesis, a la formación de la corteza cerebral, a la homeostasis de la sinapsis, al metabolismo neuronal, a desinflamar el cerebro, a la señalización redox, a combatir el estrés oxidativo, mantiene íntegra, ¿sí?, la barrera hematoencefálica, pero sobre todo, y más importante, a la función mitocondrial. Ya hemos estado hablando, o ya muchos de los que estamos aquí hemos estado escuchando o visto, ¿sí?, que los órganos que se encargan de todas las funciones del cuerpo, de la producción de la energía, es la mitocondria, ¿verdad? Y que cuando las mitocondrias empiezan a envejecer, pues ese órgano de esa célula propiamente lo que va a ocurrir es que si deja de producir ATP, las células del hígado, los hepatocitos, ¿qué le va a pasar a ese hígado? Pues primero se va a inflamar, muy probablemente posteriormente va a haber un hígado graso y muy probablemente con el tiempo va a haber una cirrosis hepática también, ¿sí? Entonces, si tú le regresas el potencial metabólico a esa mitocondria de cualquier órgano para producir ATP, estás desinflamando, estás antioxidando, estás protegiendo tu sistema nervioso y estás inmunoregulando ese órgano. Entonces, es muy importante los efectos que tiene la melatonina. Siguiente, por favor. La melatonina se sintetiza a partir de un aminoácido crucial que se llama L-triptófano. ¿Dónde se encuentra el triptófano? En la comida, me refiero a nivel alimenticio, en los frijoles. ¿Pero dónde más? ¿A cuántos de aquí le decían antes de dormir, tómate un vasito de leche tibia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso produce triptófano. Y eso prepara a ese niño para que ese precursor, que es el triptófano, te va a ayudar a producir la melatonina para que puedas conciliar un sueño reparador. Porque puede ser que tú estés durmiendo, pero puede ser que no te estés reparando, ¿verdad? ¿Quién ha tenido esa fase de sueño donde estás, decimos, dormitando? Que estás dormido, pero que estás casi escuchando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se sintetiza la melatonina? A partir del triptófano por un eje también, ¿sí?, donde va a actuar una enzima que se llama 5-hidroxitriptófano, va a actuar sobre el triptófano para producir serotonina, otro neurotransmisor. Y a partir de la acetiltransferasa, de la N1-acetiltransferasa, va a sintetizarse a partir de la serotonina la N-acetilserotonina, y la N-acetilserotonina va a producir ahora sí a la melatonina, que es la que queremos obtener. Se puede dividir en dos grupos bien diferenciados, los ambientales y los endógenos. ¿De qué va a depender precisamente los factores ambientales? Del fotoperiodo, es decir, de la hora del día, ¿sí?, en la que estés. ¿Cuándo se produce mayor melatonina? Pues en mayor oscuridad, ¿verdad? En mayor oscuridad es donde se produce la mayor cantidad de melatonina. Para que produzcas una buena cantidad de melatonina y de buena calidad, tienes que hacer limpieza del sueño. ¿Han escuchado el término de limpieza del sueño? Que es que dejes tu celular 2-3 horas antes de que te quieras dormir, ponlo en modo avión, aléjalo
unos 3-4 metros de distancia de ti, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengas ninguna recepción de luz, porque esa luz azul que emiten las pantallas y los celulares no te va a permitir producir una buena cantidad de melatonina. No es lo mismo en invierno, la luz solar, que en verano, ¿verdad? Por eso también tiene que ver la estación del año. Y los factores endógenos pues son primordialmente el estrés y la edad, porque obviamente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Todos sabemos que la mayoría de pacientitos de la tercera y de la cuarta edad ya traen problemitas, ¿verdad? Para poder conciliar el sueño. O se duermen a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana ya están despiertos. Entonces no alcanzan esas 8 horas de sueño y por ende la producción de melatonina va a ser menor, y si produces menos melatonina, produces menos ATP en la mitocondria, y si produces menos ATP en la mitocondria, empiezas en un ciclo de senescencia, ¿sí? ¿Dónde se distribuye la melatonina? Bueno, la melatonina se distribuye en la glándula pineal, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, en todos los nervios del cuerpo, en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea, ¿qué nos va a hacer? Nos va a ayudar a la proliferación y a la producción de linfocitos, primordialmente, y de toda la linaje hematopoyético, incluyendo células madre, también. De hecho, ni te me células madre, el que me conoce sabe que siempre hablo de células madre. Pero también en la piel, en el intestino, en el corazón, ¿sí? En los testículos, en los ovarios, y en los músculos estriados es donde se encuentra la mayor cantidad de mitocondrias productoras de ATP. Por eso en un paciente de cáncer es muy importante que no pierda, que no pierda masa muscular, ¿verdad? Porque si pierde masa muscular, que es donde se encuentra la mayor cantidad de mitocondrias que producen el ATP, un paciente adelgazado, pues obviamente va a caer en un ciclo de senescencia más grande y de cronicidad, de cualquier inflamación. ¿Dónde se ha utilizado la melatonina ya? Bueno, pues primero que todo en el trastorno del ritmo circadiano, el famoso jet lag, ¿verdad? ¿Quién no ha viajado a Tijuana a decir, de aquí de Ciudad de México, híjole, son 2-3 horas de diferencia, ¿no? Y allá todo, pues obviamente ellos están bien acostumbrados a su ciclo, y pues para ti son las 10 de la noche, para ti son la 1 de la mañana y para ellos son las 10 de la noche. Ese es el famoso jet lag. Es un inmunomodulador, la melatonina, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque si tiene sitio de acción en la médula ósea, nos va a ayudar sobre todo a la producción de linfocitos T reguladores. ¿Para qué queremos linfocitos T reguladores? Para que los linfocitos T citotóxicos dejen de estar atacando al órgano de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Enfermedades neurodegenerativas es donde más se han visto los beneficios, en Parkinson, en Alzheimer, pero sobre todo en pacientes pediátricos con crisis convulsivas. Funciona de forma maravillosa y hay varios estudios que lo prueban. Es un gran antiinflamatorio, como ya les mencioné. La otra vez yo tuve una crisis curativa cuando viajé a Monterrey, precisamente a la última conferencia. Sí, me puso una serie de suelos ahí medio raros, yo sí hago muchas combinaciones conmigo. Y no tenía paracetamol en mi casa para la famosa reacción de Hertz-Heimer. Así se le conoce a la famosa crisis curativa, donde te da fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, cansado, sudas, etc. Y no tenía paracetamol en su casa. Lo que sí tenía era capsulitas de melatonina de 10 miligramos. Y dije, bueno, me la voy a tomar, al cabo ya son las 2 de la mañana, me va a ayudar a lo mejor incluso a conciliar el sueño. Todo pasó, se me quitó la crisis curativa y pude conciliar el sueño nuevamente. En delirio, la enfermedad del Alzheimer es un estimulante también a los hombres, ojo, la melatonina nos ayuda sobre todo a retrasar la eyaculación precoz, te mejora la calidad de tus erecciones, mejora la sensación, ¿sí? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque si tiene un sitio de acción a nivel del testículo y a nivel de ovario, pues en el testículo, ¿qué vas a producir? Pues testosterona. ¿Y para qué es la testosterona? Para que te veas y te pares derechito y fuerte, y masculino y viril, ¿no? Para eso es la testosterona. Pero ¿para qué son los estrógenos y la progesterona en una mujer? Pues para que tengan su cabello, su piel hermosa, ¿verdad? Para que sean femeninas y guapas como todas las que están el día de hoy. Para las cefaleas, para los ritmos biológicos, trastornos del estado de ánimo, regulación neuroinmunológica, ojo, para cáncer. Sobre todo cánceres de mama, cánceres de próstata, de útero, de ovario, pero también cánceres de piel, han visto muy buenos resultados con la melatonina. Modulación del citoesqueleto,
¿sí? Modulación de todas estas del ARN mensajero primordialmente. Y si tú mejoras, ¿sí? El ARN mensajero, va a llegar el mensaje, va a llegar ese exosoma, ¿sí? Con proteínas, ¿sí? Con fosfolípidos como la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidiletanolamina y la esfingomielina. ¿A qué? A dar su función al órgano diana que quiere, es modulación del citoesqueleto. En la bilis previene el daño oxidativo por las secuelas del COVID. ¿Cuántos de aquí quedaron con ansiedad, depresión e insomnio? Pero también no pueden metabolizar las grasas. ¿Por qué? Porque quedó dañado, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no tienen daño? Sí, por COVID. Y luego por las vacunas también. Bueno, no, aquí no me voy a meter en este tema porque aquí se me van a linchar. Mejora la absorción del zinc. Y si mejoras la absorción del zinc, ¿para qué te ayuda el zinc? Es un precursor de la testosterona, mejora tus defensas y regula sobre todo la producción de los aminoácidos del ADN, reparando el daño, ¿sí? En una célula de cáncer, por ejemplo. En climaterio y en menopausia, maravilloso la melatonina. En obesidad, ¿por qué? Porque va a regular el metabolismo de las grasas, ¿sí? Protección de la radiación, ojo, tinnitus. Casi nada le funciona a los pacientes de tinnitus, pues ¿qué crees? La melatonina sí le va a funcionar. También hagan la odontología neurofocal, ¿sí? A los pacientes que tienen tinnitus les va muy bien, y si aparte de esto le agregas a la odontología neurofocal sueroterapia con melatonina, créanme, ahí es donde se ven resultados prometedores. En el jet lag como antioxidante es maravilloso. En los estudios que se han hecho en ratones, ¿sí? Se les hicieron trasplantes mitocondriales. Y esos ratoncitos, ¿sí? Blanquitos, que es el SAM08, que ya empezaron con hiperlordosis, a hacerse chiquitos, que se les adelgazó el cabellito, que se están quedando calvos, que tienen, por ejemplo, cataratas, ¿qué creen? Al hacer el trasplante mitocondrial, ¿qué creen que le pasó al ratón? Rejuveneció. Le salió pelo, se le quitó la catarata, se le quitó la hiperlordosis, quiere decir que sí regenera el cartílago intervertebral también. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a producir ATP mitocondrial de cualquier órgano, ¿qué vas a producir? Pues lo que ese órgano debe de producir. Por eso están tan impresionantes los efectos de la melatonina. Bueno, sus usos. Se cree que en hombres se puede utilizar como un anticonceptivo natural. Y ojo, los jóvenes, por ejemplo, que no han desarrollado sus caracteres sexuales secundarios, es decir, que no han caído en pubertad, ¿qué creen? Tienen más melatonina. Y el que desarrolla los caracteres sexuales secundarios más temprano, esas niñas, ¿verdad? Ahorita de 8 o 9 años, que les están creciendo el pecho. ¿Por qué? Por los microplásticos, por la contaminación con microplásticos, pero también ¿por qué? Porque tienen menor cantidad de melatonina. Es curioso, pero tienen menor cantidad de melatonina. Recupera la función del plexo nervioso, la contractilidad de células musculares de la vesícula biliar envejecida, mejora la peristalsis, ¿sí? Previene la aparición y repara las úlceras gástricas, mejora los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal. La melatonina es eficiente para la protección frente a infecciones virales y bacterias letales. Ojo, la melatonina se puede emplear, ¿sí? Sobre todo cuando hay metahemoglobinemia. Quiere decir que cuando hay poca oxigenación, cuando la hemoglobina capta muy pocas partículas de oxígeno, la melatonina te va a ayudar a hiperoxigenar, ¿sí? Entonces, pacientes con metahemoglobinemia, pero también pacientes con choque séptico, que es la causa número 1 de muerte en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo. El choque séptico, que creen que la melatonina nos ayuda precisamente. Si tú generas más oxígeno, ¿qué es lo que ocurre en el choque séptico, verdad? Que las células no se pueden oxigenar de forma correcta. Y si tú aplicas melatonina, pues ¿qué crees? Le vas a regresar el potencial de oxigenación y por ende la mortalidad, ¿sí? De esta enfermedad va a ser mucho menor. La melatonina aumenta el tamaño del timo y mejora su funcionamiento y contrarresta los efectos de los esteroides, ¿sí? Si tú aumentas la función del timo, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a producir más células de defensa y por ende vas a tener más defensas ante enfermedades virales de cualquier tipo, llámale herpes, ¿sí? Cualquier enfermedad, herpes zóster, herpes tipo 1, tipo 2, herpes zóster, Epstein-Barr, etcétera, etcétera. En cáncer, en los primeros estudios en humanos, en 1969 se afirmaba que infusiones continuas de melatonina en pacientes con sarcomas causaban una regresión tumoral. Estos experimentos se hicieron también en roedores, les ponían gradientes de melatonina en su agüita,
El ratón ni siquiera sabía que estaba tomando melatonina, y ¿qué creen? A esos ratones que tú le producías tumores, se empezaron a revertir. Se observó que la amplitud del pico nocturno de la melatonina circulante disminuye en mujeres con cáncer de mama, ¿sí? Y es común, más inflamación, más senescencia mitocondrial, menos producción de antiinflamación y menos antioxidantes. La función antitumoral de la glándula pineal y la melatonina ha sido demostrada en cáncer de mama, melanomas, adenocarcinomas prostáticos, tumores hipoficiarios, cánceres de pulmón, cánceres de ovario, cáncer de vejiga, fibrosarcoma, pero cáncer de próstata también. Entonces, en todos esos tipos de cánceres se han visto muy buenos efectos. Tiene un efecto antiproliferativo en distintas líneas celulares tumorales del melanoma, sarcoma, macrófagos, fibroblastos y coriocarcinoma. Y la melatonina potencia los efectos citotóxicos de la irradiación con cisplatina. Entonces, no necesariamente le vas a quitar la quimioterapia al paciente. De hecho, nosotros no tenemos, ¿verdad?, injerencia de decirle al paciente, deja la quimioterapia, ¿sí? Eso es decisión del paciente. Muchos sabemos que la quimioterapia produce más cáncer, ¿verdad? ¿Por qué produce más cáncer la quimioterapia? ¿Porque así está diseñado? No, porque mata el sistema inmunológico, y si estás destruyendo el sistema inmunológico, que es el que te defiende de que en las fases del ciclo celular, en la fase G0, G1, G2 y de síntesis, que es donde se encuentran básicamente ahí, sí, los bloqueos, como estas aduanas donde le dicen a esa célula, a ver, tú estás produciendo células, mitosis mutada con cáncer, no puedes pasar. Por lo tanto, si no puedes pasar, no vas a generar más cáncer. En este caso, cuando tú aplicas quimioterápicos a un paciente, al disminuir la respuesta, ¿sí?, del sistema inmunológico, pues esas células que ya tienen un daño mitocondrial, un daño en el ADN, se salen y empiezan a generarte más metástasis. Donde se ha visto buenos efectos desde el inicio del tumor, pero hasta la metástasis. Entonces, no importa la fase en la que vaya tu paciente, puedes aplicar melatonina sin ningún inconveniente. ¿Sí? Inhibe la proliferación celular en estudios in vitro. La melatonina es capaz de detener la proliferación de líneas celulares de estrógeno positivos dependientes, como el cáncer de mama, de próstata, de ovario, de útero. ¿Sí? Entonces, en estos cánceres hormonodependientes es donde se ha visto mayormente el beneficio de la melatonina. Hay una inhibición de la telomerasa, porque si tú inhibes la telomerasa en células cancerosas, más rápido le vas a producir la apoptosis, y por ende, más rápido se muere ese tumor. Inhibición de la angiogénesis en las células tumorales, porque acuérdense que para que una célula tumoral pueda vivir, pues requiere, ¿verdad?, generar nuevos vasos sanguíneos para nutrirse. ¿De qué se nutre primordialmente? Del azúcar que te estás tomando todos los días en las frutas, en el café, en el pan, en los lácteos, porque contienen lactosa, ¿verdad? Tienen un azúcar, aunque no te sepa dulce. Entonces, se ha visto muy buenos efectos en este tipo de cánceres hormonodependientes. Se evidenció que el tratamiento con melatonina puede aumentar la esperanza de vida en situaciones de metástasis. ¿Sí? Los efectos metalodisplásicos producidos por la quimioterapia también se observan con menor frecuencia. Entonces, los efectos posteriores a una quimioterapia con melatonina los vas a mitigar, y es bien bonito porque el paciente, después de su primer o segundo suero de melatonina, te dice: ¿qué cree, doctor? Ya la quimioterapia ya no me hace daño, ya no me siento mal. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante. En pacientes con niveles altos de melatonina se destaca un riesgo mucho menor de desarrollar cánceres de próstata. ¿Sí? Entonces, tiene grandes beneficios, sobre todo en patologías de tipo oncológico. Entre los mecanismos directos que median la acción es la modulación de la expresión del receptor de los estrógenos a concentraciones fisiológicas que inhiben la inducción de la proliferación celular, así como suprimen la transcripción y disminuyen los niveles de síntesis de ARN del receptor del estrógeno, y el efecto independiente de las proteínas. Favorecen la comunicación intracelular de una célula sana con una célula cancerígena. Por lo tanto, van a ser más detectables para los linfocitos, ¿sí?, a las células que ya tienen un daño en su ADN. ¿Sí? Y por ende, pues va a ser más fácil que un linfocito natural killer, por ejemplo, pueda inducirle la apoptosis a una célula que ya tiene daño a través de la perforina y de la granzima, que son básicamente las dos enzimas que se encargan de destruir a las células con daño en el ARN, ¿sí?, y que no se pueden reparar. Los mecanismos de acción indirectos hacen referencia en el efecto antioxidante e inmunomodulador de la melatonina.
La melatonina potencia la actividad de las interleucinas entre la respuesta tumoral, y dosis farmacológicas arriba de 20 miligramos pueden tener un gran beneficio en cánceres. La única diferencia es que, como cualquier otra hormona, recuerden que si tú aplicas una hormona externa, puedes dejar de producir la interna, ¿verdad? Entonces, la recomendación en pacientes de tipo oncológico es aplicar en las últimas horas donde hay luz, ¿sí? Ya en la tardecita o en la noche. ¿Para qué? Para que el paciente pueda salir de tu consultorio y se vaya tranquilamente a dormir y no puedas producir una alteración del ciclo circadiano. En el envejecimiento, la capacidad de la mitocondria para captar melatonina sirve para proteger esta del ataque de los radicales libres, manteniendo su capacidad bioenergética. ¿Dónde se producen los radicales libres? Los radicales libres se producen en la cadena transportadora de electrones. ¿Sí saben qué es la cadena transportadora de electrones? Pues va junto con el ciclo de Krebs. ¿Dónde se forma el ciclo de Krebs y dónde se forma la cadena transportadora de electrones? Dentro de las mitocondrias. Nuevamente vuelvo a hablar de las mitocondrias. Si tú regeneras el potencial de esa mitocondria para producir ATP otra vez, ¿qué le estás inhibiendo? El envejecimiento de esa misma célula. Si es como darle un shot para que vuelvas a rejuvenecer. Es muy importante los beneficios que tiene a nivel del envejecimiento con la melatonina. En los ratones se proporcionan unos resultados de gran valor si se relacionan con la investigación translacional. Estos ratones que les había mencionado, que presentan hiperlordosis, el amiloide senil, que es lo que te ayuda a perjudicarte precisamente en el Parkinson y en el Alzheimer, se les hicieron a estos ratones trasplantes mitocondriales. ¿Y qué creen que ocurrió? Como les dije, gradientes de melatonina en su agua. Pues ese ratoncito se le quitó la hiperlordosis, se volvió a enderezar, le volvió a salir pelo y se le quitó la catarata que traía en su ojo. ¿Y qué creen? Recuperó, pues, por supuesto, sus telómeros. Y al recuperar sus telómeros, ¿qué creen que le ocurrió? Vivió más. Entonces, es muy prometedor el efecto que tiene la melatonina en los humanos, no nada más en los ratones. Entre otros modelos experimentales, se observó que la edad es un factor importante para elevar la inducción de la óxido nítrico sintasa inducible y de la óxido nítrico sintasa mitocondrial, y que esta es la causa de que personas mayores sean mucho más sensibles a los procesos inflamatorios agudos que los jóvenes. Entonces, a partir del óxido nítrico sintasa inducible y la óxido nítrico sintasa mitocondrial, que se empieza a inhibir en personas de más de 60, 70, 80 años, es lo que los hace más propensos a esa inflamación crónica. Y si es de inflamación crónica, pues hay diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, obesidad, que se llama síndrome metabólico, pero también cáncer, porque el cáncer es una enfermedad metabólica. Hay factores hereditarios, pero si se dañan las mitocondrias de ese órgano, ahí se va a generar cáncer. La melatonina elimina tanto las ondas de respuesta a eventos como las enfermedades raras neurodegenerativas, las elimina. Entonces es una promesa maravillosa para pacientes con neurodegeneración crónica. La eficacia terapéutica de la melatonina en enfermedades neurodegenerativas es debido, entre otros factores, al efecto deleterio de la inflamación en la neurogénesis. Ya les dije que la melatonina nos ayuda a regular la neurogénesis, ¿sí? Al desarrollo de la corteza cerebral, a la homeostasis sináptica, al metabolismo de las neuronas, a la desinflamación neuronal, a eliminar el estrés oxidativo de las neuronas, a señalización redox. Le va a decir a esas mismas células ahí en las neuronas: hey, mira, aquí hay una especie reactiva de oxígeno, échatela, yo no la quiero aquí, ¿sí? Nos va a ayudar sobre todo a la regulación de la barrera hematoencefálica, pero también, sobre todo, regula la función mitocondrial. Y si tú regulas la función mitocondrial, estás regulando todo. Por eso es maravillosa la melatonina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay más cosas que puedan regular. Hay algunas cosas prometedoras, pero la melatonina es 1000 veces más potente que el glutatión y la vitamina C juntos, ¿sí? Que el NAC, la N-acetilcisteína, ¿sí? Que el dimetilsulfóxido, que muchos agentes quelantes. Entonces la melatonina es maravillosa. La mitocondria de esta última también presenta un aumento del óxido nítrico sintasa mitocondrial y eleva los valores del óxido nítrico intramitocondriales, mientras que la administración de melatonina restaura a valores normales.
Todas esas especies reactivas del oxígeno que se formaron a partir de que hay daño en la cadena transportadora de electrones, que es la que empieza a aventar los radicales libres. ¿Quién cree que va a ser el donante ahora de esos radicales? La melatonina. Le va a donar a esos radicales libres para que vuelvan a estar, digamos, en equilibrio y para que por ende dejen de producir su daño. Se han realizado numerosos estudios en modelos experimentales y clínicos en pacientes con enfermedades de Alzheimer. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, la melatonina es una gran esperanza de tratamiento, sin necesidad de dar más fármacos que pueden seguir dañando más la función de esas mismas mitocondrias. Pero no nada más de las mitocondrias, ¿verdad? Porque la mayoría de medicamentos se depuran vía hepática o renal. Entonces, es curioso, ¿verdad? Cómo la metformina, que es la que te ayuda. ¿Para qué es la metformina? No vayan a decir que es para bajar el azúcar. ¿Cómo? Es un inhibidor de la gluconeogénesis hepática. Muchísimas gracias. Gracias, ya me hice falta. No tendrá ahí un poquito de tequila, ¿no? Sí sacó su favorito silicona. Wow. ¿En qué? Esa misma metformina, que es la que se supone que te ayuda a la producción de gluconeogénesis hepática, es la que va a terminar dañando los túbulos contorneados del riñón. Por eso un gran porcentaje de pacientes con diabetes, ¿sí?, terminan en insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces el mismo medicamento que le estás dando es el que le va a terminar dañando a ese paciente. ¿Por qué no le das mejor pirofosfato de tiamina? O mejor, dale melatonina. ¿Por qué? Porque vas a reparar la producción de ATP de las células del páncreas. Y si reparas a las células del páncreas, ¿qué vas a producir de nuevo? Insulina. Porque darle insulina a un páncreas que ya está cansado y fatigado, darle insulina, pues va a terminar de dejar de funcionar. Si el cerebro dice, a ver, hay mucha insulina aquí, páncreas, yo no la produje, deja de producirla, no me importa. Y dile adiós a ese páncreas ahora sí. Por eso los pacientes, después de que se empiezan a inyectar insulina, se empiezan a quedar ciegos, ¿verdad? También hay mucho daño. La melatonina es una promesa maravillosa para todas las enfermedades crónico-degenerativas, para todas. La melatonina, incluso en dosis altas, estamos hablando ya de dosis superiores a 1 gramo por día, no presentaron ningún efecto negativo. No hubo jet lag, no le perjudicaste el ciclo circadiano al paciente, no hubo nada. Estás hablando de algo, de una hormona muy segura, porque la melatonina es una hormona, por supuesto. El descenso de la melatonina se relaciona con el aumento del estrés oxidativo. Obviamente, si dejas de producir ATP a nivel de la mitocondria, pues todas las especies reactivas del oxígeno, ¿sí?, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, ¿sí?, como le llames, se van a empezar a producir. ¿Y qué crees que hace el ATP? Destruye todas estas especies reactivas de oxígeno. Acciones sobre la función reproductora. La administración de melatonina afecta la liberación del hipotálamo, ¿sí?, de la hormona liberadora de gonadotropina. Acuérdense que existe un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario o testículo, ¿verdad? Entonces se va a encargar de regular básicamente a este eje. Y si tú regulas el eje, ¿qué crees que va a ocurrir? Vas a mejorar la producción de testosterona en el hombre, vas a mejorar la producción de los estrógenos y de la progesterona, pero sobre todo de buena calidad. Porque no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Las mujeres siguen produciendo cantidades pequeñitas de estrógenos, ¿verdad?, después de los 45 años, ¿sí?, pero de mala calidad. Entonces, si tú rejuveneces las mitocondrias del ovario del testículo, ¿qué va a ocurrir? Estrógenos y progesterona y testosterona de buena calidad. La melatonina depura los radicales hidroxilo, dando lugar a la 3-O melatonina cíclica, que puede emplearse como un marcador de estrés oxidativo. Ojo, este precursor nos va a decir en algún futuro qué tanta posibilidad tienes de generar un cáncer, porque va a ayudarnos a ser predictivo también. Es como los exosomas te dicen
si esa persona va a producir cáncer pronto o no. Entonces, en estudios esto va a ser muy importante. Ojo, regula la expresión y la actividad enzimática de los antioxidantes, que son la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son los más potentes antiinflamadores que existen en el cuerpo. Todos esos son los que se encargan de empezar el inicio de la cascada de la antiinflamación. Empecemos a administrar melatonina. ¿Para qué? Para desinflamar el cuerpo. Tras la interacción de la melatonina con los hidroxilo y el OH, se producen unos metabolismos con capacidad antioxidante. El mecanismo de acción de la melatonina incluye su alta capacidad para donar electrones a los radicales libres, que son los que están formando el daño en ese cuerpo. ¿Sí? Donar un electrón debido a su alto potencial redox, que es aproximadamente de 0.73 volts. Así como su capacidad para donar un átomo de hidrógeno al grupo NH del anillo pirrólico, lo que genera un radical de melatonina que reacciona con el grupo hidroxilo para producir la N1-acetil-N2-formil 5-metoxiquineuramina, que es un precursor como tal, y tras de esto su formación a N1-acetil 5-metoxiquineuramina, que estos ya son potentes antioxidantes y potentes antiinflamatorios. Los metabolismos de la acetil-formil-metoxiquineuramina y de la acetil-metoxiquineuramina son a su vez antioxidantes y constituyen junto con la melatonina la denominada cascada antioxidante. Ya lo había mencionado hace un momento. ¿Qué otro? Ok, esto es muy importante, fíjense. Los peroxinitritos reaccionan con el nitrógeno del anillo pirrólico de la melatonina para producir la 1-nitrosomelatonina y la 1-hidroximelatonina. Pero ahí les va. La reacción de la melatonina con el peroxinitrito, es decir, tiene que haber especies reactivas del oxígeno para que se produzca la 6-hidroximelatonina. ¿Y que creen? Que la 6-hidroximelatonina es 10 veces más potente que la misma melatonina. Ahí sí puedes hacer un efecto rejuvenecedor, no nada más frenador del envejecimiento, sino reparador del daño también. Entonces ese dato es muy interesante, que haya especies reactivas del oxígeno interactuando con la misma melatonina. Importancia como antiinflamatorio, pues en la fisiopatología de la sepsis que les había mencionado, ¿verdad? Que si hay una menor cantidad de oxígeno en estas células, pues la melatonina te va a ayudar a que esa hemoglobina capte bien el oxígeno y por ende, si captas bien el oxígeno en una sepsis, ¿qué le hace el oxígeno a una bacteria? La mata. Por eso el ozono es bueno, ¿verdad? Para eliminar sobre todo virus, bacterias, hongos, es maravilloso el ozono. Pues ¿qué crees? No necesitas ya meterle tanto ozono al paciente, métele melatonina. ¿Sí? Además de los aumentos de las enzimas óxido nítrico sintasa inducible, en los animales que presentaron sepsis, una elevada inducción de óxido nítrico sintasa mitocondrial y óxido nítrico mitocondriales con la consiguiente producción de especies reactivas, lesión oxidativa nitrosativa y depresión de la glutatión peroxidasa, que es la GSH, que está ahí expresada. La melatonina contrarresta los fenómenos de la lesión de las disfunciones mitocondriales en la sepsis, inhibiendo la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible y la expresión de la óxido nítrico sintasa mitocondrial. Estos efectos se manifiestan en prevención con el fallo multiorgánico, ¿sí? Que esta es la causa número 1, les mencionaba, de las muertes en las unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, si tú oxigenas también y la melatonina te va a ayudar a peroxigenar, pues está regresando un gran potencial a esas mismas células de nuevo. La importancia como antiexcitotóxico. La excitotoxicidad es el proceso patológico por el cual las neuronas son dañadas y destruidas por la sobreactivación de los receptores de la neurotransmisión excitatorio de los receptores glutamato, como el receptor N-metil D aspartato y el receptor, se llama acetil-metil-propionil-amino-fluorobenzalina, así se llama. La excitotoxina, como el receptor N-metil de aspartato y del ácido caínico, que se unen en estos receptores, así como altos niveles patológicos de glutamato, puede provocar la excitotoxicidad al permitir los niveles elevados que los iones de calcio entren
a la célula, en la cual se activa una serie de enzimas, incluyendo las fosfolipasas, las endonucleasas y las proteasas. Y si se activan estas enzimas, la fosfolipasa, ¿qué hace? Pues te va a destruir los fosfolípidos de la membrana. Y si destruyes la membrana, ¿qué le pasa a esa célula? Se desparrama, ¿verdad? Se despanzurra su citoplasma en el torrente sanguíneo. Es como tú, si te cortas, ¿qué te va a pasar? Te vas a desangrar. ¿Qué hace la proteasa? Elimina y destruye las proteínas y los aminoácidos que pueden encargarse de meter, por ejemplo, vitamina C dentro del citoplasma, pero también de eliminar las toxinas, los detritos celulares. Es importante entonces mantener la integridad de las proteínas. Entonces, si tú metes melatonina, inhibes a las proteasas. Y si inhibes también a las endonucleasas, pues vas a eliminar el daño a nivel del citosol, ¿sí? O de la carioteca del núcleo. Y por ende eliminas el daño del ADN y por ende vas a eliminar la característica de que puedas generar o no algún cáncer. Ya les mencioné que tiene muy buenos efectos, sobre todo en pacientes pediátricos con crisis convulsivas. ¿Sí? ¿Por qué funcionaría? Es un neuroprotector. ¿Qué es lo que puede generar una crisis convulsiva? Ya sabemos que pueden ser múltiples las causas, pero en este caso en particular, cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, de síndrome de intestino demasiado permeable, a esos niños que desde chiquito le estás dando leche de bote, ¿sí? Pues la leche contiene antinutrientes, como lo es la caseína, la beta-globulina y la alfa-globulina, pero sobre todo los cereales que contienen, por ejemplo, el trigo, el maíz, el arroz, que es tan común, contienen también gluten. Y el gluten y la caseína de los lácteos va a destruir la integridad del intestino, generando síndrome de intestino demasiado permeable. Y se va a salir el gluten del intestino al torrente sanguíneo y se le va a pegar al cerebro de ese niño. Y el sistema inmunológico confundido va a llegar y va a atacar al gluten del cerebro de ese niño. ¿Y qué le va a ocurrir al niño? Y si tú desinflamas, mejoras el síndrome de intestino permeable, porque acuérdense que al principio dije que hay evidencia en úlceras gástricas, y si una úlcera gástrica es una grieta total, ahora imagínate lo que hacen las grietas chiquitas de que genera el gluten. Entonces ya estás reparando el daño intestinal, pero estás desinflamando y protegiendo también el cerebro de ese niño. ¿Sí? Entonces, por supuesto que aquí hay otras enzimas, ¿no? También que van a interactuar. Pero creo que es más fácil que se los mencione de esta forma a que les diga que la N1-acetil, N2-formil 5-metoxiquinuramina y la N1-acetil 5-metoxiquinuramina van a ayudarnos, ¿sí?, a producir metabolitos intracelulares para la destrucción, ¿sí?, de ese gluten, de esa caseína, pero también de las metaloproteinasas. Nos va a ayudar también a eliminar los metales pesados. Y si tú eliminas todo esto del cerebro de ese niño, ¿qué le va a pasar? ¿Le vas a tener que seguir dando valproato de magnesio? Ya no. Carbamazepina, que creo que ya ni dice. Bueno, yo tengo años que no utilizo ningún fármaco alópata. Si acaso utilizaré por ahí algún antibiótico muy de vez en cuando, o algún analgésico, un antiinflamatorio muy de vez en cuando, pero la realidad es que tengo años de no dar medicamentos. La mitocondria acumula melatonina. El órgano diana de la melatonina propiamente es la mitocondria, ¿sí? Que es lo que contiene pinealocitos tipo 1 y pinealocitos tipo 2, o pinealocitos claros y oscuros, ¿no? Que eso ya suena un poco más racista y que obviamente tienen diferentes efectos. La melatonina es una molécula anfipática. ¿Qué quiere decir que sea anfipática? Que es tanto hidrosoluble como liposoluble. Lo que le permite cruzar cualquier barrera, tanto la barrera hematoencefálica como, ¿qué crees?, la barrera hematoencefálica también. Hematoencefálica, pero la barrera hematoplacentaria, perdón, quise decir eso. El efecto de las mitocondrias incubadas sin organela captan de forma activa la melatonina de forma dependiente de la concentración y dependiente del tiempo, con lo que el sistema de captación de melatonina se satura en 90 minutos. ¿Y dónde vas a producir mayor cantidad de melatonina? Pues si te duermes por ahí antes de las 11 de la noche, por ahí de las 3 de la mañana vas a hacer el pico más grande.
¿sí? Pero si eres como yo, flojo, que te paras a las 11, 12 del día y apenas estás recibiendo los primeros rayos en la retina, ¿sí? Yo por eso estoy dispuesto todos los días a irme de rumba, ¿va? No es lo mismo que me levante tarde y que a la 1 de la noche digamos, pues vámonos al bar a bailar, a que me levante a las 6 de la mañana, empiece a producir mis primeros rayos solares melatonina y que más o menos ese ciclo circadiano que se va a regular, por ahí a las 11 de la noche ya te estás muriendo de sueño, ¿verdad? Y eso es lo normal, eso debería de ser lo normal. De forma simultánea, la melatonina disminuye el potencial de la membrana mitocondrial con lo consiguiente descenso de escape de electrones y producción de especies reactivas del oxígeno y del peróxido de hidrógeno. Si tú disminuyes el potencial de membrana mitocondrial, las especies reactivas del oxígeno, es decir, esos radicales libres de la cadena transportadora de electrones, van a dejar de hacer su daño. Aparte de todo, si la melatonina es un gran donador de electrones, pues estás neutralizando básicamente esa hiperoxidación. En definitiva, la melatonina ejerce un efecto directo y específico en el interior de la mitocondria. Es el órgano diano. Estas acciones de la melatonina permiten que se contrarreste el estrés oxidativo del mismo en el mismo momento en el que se produce y actúa por tanto como un citoprotector mitocondrial. La melatonina no le permite a las especies reactivas que produzcan ningún daño. En cuanto las captan, inmediatamente forman las 5-metoxiquineuramina, ¿sí? Que es lo que va a formar la melatonina más potente del cuerpo. Estos efectos de la melatonina, sin embargo, no se han conseguido con antioxidantes clásicos como la vitamina C o la vitamina E o la N-acetilcisteína, incluso cuando estas se dieron en dosis, fíjense, 10,000 veces mayores que la misma melatonina. Entonces, ¿cuál es el mayor antioxidante? La melatonina. Además del efecto de la cascada antiinflamatoria ya comenzado, otro mecanismo más viene a avalar la importancia de la melatonina como protector de la mitocondria. En efecto, la mitocondria también capta de forma activa la N1-acetilmetoxiquineuramina, es decir, el interior de la mitocondria también se suman los efectos de la melatonina y de la 5-metoxiquineuramina para potencializar la capacidad defensiva como antioxidante. Se está regulando ya solito, básicamente. Ojo, únicos lugares donde no puedes administrar melatonina: en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque al mejorar la respuesta, ¿sí?, de tus linfocitos, le va a aumentar el dolor a ese paciente que hay daño articular. ¿Por qué puede haber daño articular? Porque muy probablemente hay metales pesados, ¿verdad? El plomo, ¿dónde se acumula el plomo primordialmente? En los huesos. Hay las líneas de plomo que se alcanzan a percibir en las radiografías, ¿verdad? Entonces, por eso sería más conveniente, aquí sí preferiría no administrar. Y la melatonina es beneficiosa en lupus eritematoso sistémico en mujeres, pero es perjudicial en hombres. Reportes anecdotarios sobre el consumo de melatonina en hombres, de lo que les decía, aumento de la libido. Pues primero que todo vas a andar más brioso, como decimos ahí en mi tierra, ¿verdad? Sueños eróticos recurrentes, mejoría en varones con problemas de erección, principalmente de origen psicógeno, ¿sí? No todos los problemas para mantener una erección son de origen biológico, son por problemas de circulación. Muchos tenemos el trauma, ¿verdad?, de que ya me pasó una vez y si me vuelve a pasar, y si me vuelve a pasar, y eso te va a conferir que vuelvas a tener un problema de erección. Como la melatonina te va a dar seguridad porque vas a producir más testosterona, vas a estar seguro de que no vas a tener ningún problema de erección en ese momento, ¿sí? Y eso, y ojo, la otra gran ventaja es que la melatonina va a actuar, como les dije, como un anticonceptivo natural en los hombres. Entonces, si no quieres producir también, bueno, si no quieres tener más chiquillos, también te va a ayudar. En las enfermedades como en la artritis reumatoide incrementan los mediadores inflamatorios, por eso se agrava la manifestación clínica. Pues por eso es mejor no emplearla en pacientes con artritis reumatoide. En lupus aumenta la sobrevida y disminuye las complicaciones de las enfermedades. Pero a todos los pacientes de lupus, ojo, ábreles la boca, búscale amalgamas de mercurio. Yo, de verdad, no hay estudios, creo que estén
correlacionados, pero yo veo muchas enfermedades autoinmunes y metabólicas y cáncer, es lo que yo más veo. Todos los pacientes con lupus traen amalgamas de mercurio, todos sin excepción. Entonces, ni modo. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte chimuelo o que se te quiten los síntomas de lupus? Y quélalos y destruyele los biofilms. ¿Sí saben lo que es un biofilm? Un biofilm es esta como simbiosis entre un metal pesado, un virus, una bacteria, un parásito y un hongo que se pegan al intestino delgado y al intestino grueso. Y no hay cosas en la tierra que destruyan esas cosas, porque como que se protegen entre todos. Entonces, aunque tú hagas quelaciones, es muy complicado que elimines el mercurio de un biofilm, o el plomo, o el cadmio, o el arsénico de un biofilm. Es muy complicado. Sí se pueden eliminar. ¿Cómo se eliminan? Ya se los he mencionado en otros congresos. Artemisa absenta y bisglicinato de zinc. Eso es lo único que te puede ayudar a desprender el biofilm. Desparasita. Luego elimina el daño del síndrome de intestino permeable. ¿Cómo se elimina el daño? Con L-glutamina. ¿Y con qué más, Juan? Con caldo de huesos, ¿no? El caldo de huesos. Pero ese caldo de huesos, bueno, porque hoy en día ya somos bien huevones para cocinar, ¿verdad? Ya no, pongo todo en la olla express y rapidito ahí se... No, ese caldo de huesos de lenta cocción de 6 a 8 horas, ¿sí? De esas patas de res, ese es el caldo de huesos que quieres. ¿Por qué? Porque contiene todos los tipos de colágeno. ¿Y para qué ocupas el colágeno? Pues para reparar el daño propiamente de ese intestino, pues son proteínas. ¿Con qué reparas la piel? Con proteínas, con aminoácidos propiamente, ¿verdad? Entonces también ese daño intestinal se va a reparar con glutamina y con caldo de huesos. Y ya cuando hayas reparado el intestino, ahora sí haz quelación. Ahora sí haz quelación. Y quien ya sabe, nosotros manejamos protocolos, ¿verdad? Si han visto la solución Vivanco que tenemos en la empresa de Vivanco, ¿verdad? Que es este suerito de 100 mililitros de solución fisiológica con 20 mililitros de bicarbonato de sodio al 7.5%, con 5 mililitros de procaína al 2%. Anótenla si no la tienen, ¿eh? Anótenlo, este es protocolo, anótenlo. En 100 mililitros de solución fisiológica vas a administrar 20 mililitros de bicarbonato de sodio al 7.5%. ¿Cómo para qué el bicarbonato? Pues para alcalinizar. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos enfermos están inflamados y todos los cuerpos inflamados tienen un pH ácido. Pero aparte, después de esto, aplicas 5 mililitros de procaína al 2%. Procaína de Vivanco, obviamente. Sí, claro. Es la de mejor calidad. ¿Conocen otra procaína de mejor calidad que la de Vivanco? Yo no. Yo por eso me casé con Vivanco, porque para mí son los mejores productos de sueroterapia. Acá sí te vas a evitar crisis curativas, sí te vas a evitar, puede ser que sí te den, pero los mejores productos de mejor calidad que llevan más de 10 años en el mercado son los de Vivanco. No porque hoy venga a hablar de esto, ¿verdad? Pero yo utilizo puros productos de Vivanco. 5 mililitros de procaína simple al 2% y 5 mililitros de dimetilsulfóxido al 99%, obviamente de Vivanco. Necesito N-acetilcisteína para degradar mis mocos. También tenemos N-acetilcisteína en el stand, ¿eh? Tenemos NAC en el stand de Vivanco. ¿Para qué es la N-acetilcisteína? Para ayudarte. Es un gran antioxidante, pero te elimina sobre todo con el moco. Yo quedé así después del COVID. ¿Para qué le pones el bicarbonato? ¿Qué le va a hacer el bicarbonato a la procaína al 2%? La va a disociar en sus dos moléculas, que es el PABA, el ácido para-aminobenzoico. ¿Y cuál es el otro que se forma? ¿No se acuerdan? Yo ya me olvidé, por eso les pregunto. No crean que les pregunto para ver si saben. Es el ácido para-aminobenzoico. Y
y no me acuerdo el otro ahorita, pero ahorita se los menciono. Y posteriormente a este suerito que vas a pasar en 45 minutos, que es la solución Vivanco, vas a poner un suero fisiológico de 250 mililitros con 3, con 5 o con 10 mililitros de la melatonina que tenemos aquí en Vivanco. La melatonina que nosotros manejamos viene de 2 miligramos por mililitro. Entonces, si es un paciente que nada más quiere hacer antienvejecimiento, 3 mililitros. Entonces, un vialecito te va a ayudar para 3, 4 pacientes en promedio. Ponle 2.5 y ya te ventas 4 pacientes, porque viene de 10, el vial de melatonina. Melatonina de Vivanco, obviamente. Bueno, hay otra. Yo no he visto en ningún otro laboratorio melatonina, ¿eh? No he visto en ningún otro laboratorio melatonina. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Protocolo: 100 mililitros de solución fisiológica, 20 mililitros de bicarbonato de sodio al 7.5%, todo de Vivanco, ¿eh? Si lo hacen con otras marcas, a ver, no me vayan a hablar para decirme, doctor, es que le va a ver, esa fue tu bronca. Yo ya te dije con qué lo utilicé, con qué yo lo he probado. 5 mililitros procaína simple al 2%, 5 mililitros de dimetilsulfóxido al 99%. Esta es una solución, este suerito chiquito, ¿cómo? Dimetilsulfóxido al 99% de Vivanco. ¿Qué es lo que hace la solución Vivanco? Alcaliniza, desinflama, quita dolor, quela metales pesados y prepara a la célula y la abre para el siguiente suero que vas a aplicar. Si ya la melatonina tiene una buena absorción, ¿sí?, le aplicas previamente la solución Vivanco a la melatonina a ese pacientito, estás aprovechando el 99% de la melatonina, más el efecto quelante, más el efecto antiinflamatorio, más el efecto alcalinizante, más el efecto analgésico. ¿Para quién creen que serviría este protocolo que les acabo de dar? El segundo suero pásenlo de 1 a 2 horas. Mientras más tiempo dejes al paciente, más vas a evitar las crisis curativas. Ahí terminas el suerito de 100 mililitros sin descanalizar al paciente, agarras tu suero fisiológico de 250 con 3 mililitros de melatonina y ahí. Ni siquiera te esperas a que se te llene de aire la venoclisis. Cuando ves que termina la camarita, la última gotita de la solución Vivanco, le cierras, quitas ese, pones tu de melatonina y lo pasas para 2 horas más. ¿Para qué es este protocolo? ¿Para qué se imagina? Parkinson, Alzheimer, demencia senil, quistes de ovarios, miomatosis uterina, prostatitis, enfermedades de tipo intestinal de mala absorción, para quelar a ese paciente de metales pesados, para pacientes con sarcopenia, para pacientes con cáncer de próstata, de mama, de ovario, ¿sí?, para pacientes con cánceres de piel, como ahí lo dijimos en la presentación, ¿sí?, para pacientes que quieres hacer simplemente un rejuvenecimiento nada más interno de todos tus órganos, pero un paciente con cualquier enfermedad metabólica, llámale diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, en obesidad, ya dije que también ayuda. Pues alguien también que nada más quiere adelgazar, hazle este protocolo que te acabo de mencionar, ¿sí? El paciente va a tener, mira, el paciente ni siquiera va a saber qué le pasó. Te va a decir que ya empezó a recuperar el pelo, que empezó a adelgazar, que se siente con más energía, que tiene mejor líbido, que ya no le duele, ¿sí?, el estómago, etc. Cada semana por 3 meses. Sí, aquí de qué depende, acuérdense, de qué depende el sapo, de la pedrada. Habrá quien no te pueda pagar cada semana, bueno, pues cada 15 días, y si no puede cada 15 días, pues cada 3, y si no al mes. Pero si lo puedes aplicar cada semana por 3 meses, hay un recambio ahí de tus células de defensa, hay un recambio de eritrocitos, ¿verdad? Vas a mejorar la osteoporosis, vas a mejorar la masa muscular. Entonces, ¿para quién es esto? Más bien, ¿para quién no es nada más artritis y lupus en hombres?
son las únicas dos patologías exclusivas que excluyen, básicamente. Dime, claro que sí puedes aplicar. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo es un problema de tipo inmunológico, ¿verdad? En la mayor parte de los casos. Si tú estás haciendo inmunoregulación con la melatonina, que es uno de los efectos, dejas de atacar, tu sistema inmunológico va a dejar de atacar a esa tiroides. ¿Por qué? Porque vas a producir más linfocitos T reguladores. Y el T regulador le va a decir al citotóxico, que es el que te está atacando, le va a dar un zape y le va a decir, deja de atacarte, este es tu cuerpo, por favor entiende. Claro que le va a ayudar a todas las enfermedades autoinmunes, menos a la artritis reumatoide y al lupus eritematoso en hombres. De ahí para allá, esclerosis múltiple, dermatomiositis, fiebre reumática, como le llames. ¿Sí? ¿Cómo? No. La única patología que se excluye es artritis en hombres y en mujeres y lupus en hombres nada más. Aquí está, por eso. En diabetes mellitus 1, efecto inmunomodulador que favorece los patrones, enfermedad de Graves, suprime directamente la secreción de hormonas tiroides. Entonces, no nada más en hipotiroidismo, en hipertiroidismo también. A quien quieras. La recomendación es que lo hagas después de la pubertad. ¿Sí? Pero también si hay un niño con crisis convulsivas, pues lo vas a emplear, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ciclos todavía como quedamos en los adolescentes todavía no están como muy bien. Hay una disminución de la formación de melatonina en adolescentes cuando entran a la pubertad. Y hay una disminución mayor después de los 45 años también. Y prácticamente los niveles de melatonina en un paciente después de los 75 años, por eso el programa se llama 75 y más, ¿verdad? Porque a partir de los 75 llegas a la tercera edad. Antes de eso, todos somos adultos, nada más. Hasta después de los 75 años, ya puedes decir, no, pues ya estoy chochando un poquito. ¿Y para qué vas a evitar, y cómo vas a evitar chochar a los 75 años? Métete melatonina. Y no te esperes a llegar a la enfermedad. Métete melatonina desde antes. Recuerda que es más caro enfermarte que prevenirte. Espérenme, a ver, organícense primero cada uno y ahorita nos vamos para allá. Dígame, doctor. De 5 a 10 mililitros, que es el doble. Acuérdense que viene de 2 miligramos por mililitro nuestra melatonina. Entonces, ya si es un cáncer, vete a dosis altas. Obviamente, de 5 a 10 mililitros ya puedes aplicarlo a un paciente de cáncer. También, vete de dosis. Empiécenle con dosis de 3. Porque no sabes cuánto efecto positivo puede tener. Habrá quien con 1 mililitro le puedas quitar un Parkinson. Y habrá quien te tengas que aventar 7, 10 mililitros. Empiecen con 3, empiecen con 2.5. Y váyanle escalonando hacia arriba. Y vayan viendo los efectos del paciente. A ver, daño no le va a hacer. Ya les dije que se emplearon dosis de 1 gramo por día, que es muchísima melatonina y no hubo ningún efecto secundario. A nadie le pasó nada malo, obviamente. Claro, acuérdense, miren, me voy a regresar para que vean lo que les mencioné de los efectos en el cáncer, que no nada más es en el inicio del cáncer, sino también cuando ya es la última fase, que es la metástasis, también tiene sus efectos positivos. Entonces, no importa en qué etapa de cáncer vaya el paciente, tú administrale melatonina, no importa que esté haciendo quimioterapia, radioterapia y que lo estén operando, tú administrale melatonina también a ese paciente de cáncer. Díganme, síganme preguntando. ¿Cómo? ¿A qué? ¿Para cuándo tienes que? No le vas a meter melatonina de artritis. No le voy a dar el protocolo de artritis porque no viene a dar eso. No es cierto. A un paciente de artritis lo primero que hay que hacerle es quelarle. Un paciente de artritis reumatoide, quelarle. ¿Sí? Nosotros manejamos aquí en mi banco, tenemos trípticos con los protocolos de quelación. ¿Sí? El protocolo de quelación es, anótenlo si no lo tienen, anótenlo.
medio litro de solución fisiológica, de 5 a 10 gramos de ascorbato de sodio, ¿verdad? De 5 a 10 gramos de ascorbato de sodio, ascorbit, o sea, Vivanco. Todo lo que les estoy diciendo está en Vivanco. Si no es de Vivanco, no me vayan a hacer esa mezcla. Y no quiero que me reclamen, ¿sí? ¿Me pasó? Sí. No, más que nada es para que si quieren hacer una pregunta, Ok, por favor, para discutir con todos. Ya me había emocionado. Bueno, buenas tardes, doctor. Dígame. Déjame se los doy porque si no se me va a ir. Perdón, yo tiendo a disociarme así mentalmente mucho. De 5 a 10 de ascorbato de sodio de Vivanco. Le van a poner cloruro de magnesio, 5 mililitros de Vivanco. Le van a aplicar 1 mililitro de complejo B del Vivanco. Le van a aplicar 0.5 a 1 mililitro de heparina, que también la tenemos aquí en Vivanco. Le vamos a poner Heparbip. 0.5 a 1 mililitro de heparina. Le van a poner 5 mililitros de EDTA de Vivanco. 5 mililitros de procaína simple al 2%. Y le van a poner 10 mililitros de bicarbonato de sodio al 7.5% que también tenemos aquí. ¿Cuál? Bicarbonato de sodio al 7.5%, 10 mililitros. Y esta sí no la vas a pasar en menos de 3 horas. Estas son quemaciones profundas, fuertes, pero es lo que la Sociedad Norteamericana de Hemostasia y Trombosis recomienda para quelación de metales pesados. Ojo, no, el EDTA no va a quelarte todos los metales. Hay que emplear la solución Vivanco que les dije que lleva dimetilsulfóxido y que las intercalando, ¿sí? Hay que aplicar ácido alfa lipoico. Nosotros también tenemos ácido alfa lipoico que es quelante, es anfipático, es hidrosoluble y es liposoluble, ¿sí? Y es maravilloso en pacientes con nefropatía, neuropatía diabética y retinopatía diabética, ¿sí? Pero también denles ya fuera de esto, si no lo manejamos, esto ya sería vía oral. Utilicen zeolita micronizada, tierra de diatomeas, cilantro, ajo, azufre, ¿sí? Cúrcuma, que son los mejores quelantes naturales, aparte de utilizar el EDTA, el DMSO y el ácido alfa lipoico que manejamos nosotros aquí en Vivanco. Es donde mejores efectos va a tener la melatonina. Donde hay mayor senescencia es donde mejor efecto va a tener la melatonina. Entonces, al contrario, no le tengan miedo a pacientes de 90 años, ¿sí? Apliquen las melatonina. Empiecen con dosis de 2.5 a 3 y van escalonándole cada semana, dependiendo de los efectos que vayan viendo. Porque esto, no le tengan miedo, ya les dije, no le va a pasar nada. Pero si puedes lograr un buen efecto con 3 mililitros, ¿para que te avientes toda la ampolleta? Sí, se la puedo echar a 3 pacientes y darle más. ¿Vale? Ya puedo. Gracias. En niños, la melatonina en déficit de atención. Sí lo puedes utilizar. Sí lo puedes utilizar en déficit de atención, lo puedes utilizar en niños con autismo, ¿sí? Pero recuerden que todo este eje tiene que ver también con el intestino. Entonces, primero tienes que eliminar parásitos, eliminar la inflamación intestinal de ese niño con déficit de atención o con autismo, reparar el daño con la L-glutamina, ¿sí? Quelarlo con cilantro, con ajito, ¿sí? Con azufre, con cisteína. La cisteína es un precursor del glutatión y ahí les va para quelar a niños L-cisteína con azufre, con metilsulfonilmetano, y lo mezclas y venga, se lo das vía oral. Y ese es un gran quelante de metales pesados en el niño. ¿De qué? ¿De qué? Ya vienen los productos, sí, ya vienen los productos, sí. Acuérdense que todo en niños tiene que ver con peso, entonces no me pregunten dos porque ni yo me la sé.
De memoria no me la sé, yo siempre me voy a la tabla a ver cuánto por kilogramo de peso, ¿vale? Pero así puedes quedar a un niño y luego ya le das melatonina, se la puedes dar en gotitas también. El mismo vial que nosotros manejamos lo puedes manejar de oral, no hay ningún problema de eso. Y ahí les va a ayudar a estos niños, ¿sí? A la generación de ATP. ¿Por qué? Porque en niños con autismo y con déficit de atención hay una alteración mitocondrial de la generación de ATP en las neuronas. Entonces sí le va a ayudar. Todo lo que sea neurológico aplica la melatonina. ¿Cómo? Por peso, por peso, por peso. Y me pregunta ya. Dígame, doctor. La pregunta es, ¿se puede administrar en cualquier hora, aunque no sea de noche? Sí se puede administrar si es una patología. Si es una patología no te interesa que el paciente duerma tanto, ¿no? Lo que te interesa es que el paciente tenga los beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, inmunoreguladores y neuroprotectores. Un paciente de cáncer, yo no los llevo hasta la noche porque yo no trabajo en la noche, ¿sí? Entonces lo que menos me interesa es si le disminuye el ciclo circadiano. Lo que quiero es el beneficio. Ahí es cuando valoramos el riesgo-beneficio, ¿no? Que decimos, ¿le va a ir mejor si se le aplico o le va a ir peor? Pero como les dije, no tiene ningún problema que lo utilices. Sin embargo, lo idóneo, ¿sí? Es que se aplique en las últimas horas de la tarde cuando va a empezar a oscurecer. ¿Y en insuficientes renales? Sí puedes aplicar. Sí tiene un efecto la melatonina sobre el riñón, ¿sí? Entonces, de igual manera, nada más que en vez de aplicarlo en un suero de 250, el segundo suerito iría en 100 mililitros también, ¿sí? Bájale el líquido nada más, pero la cantidad de melatonina va a ser la misma. Gracias. Ya nos pasamos de tiempo. Bueno, voy a estar en el stand, no se preocupen. Pueden acercarse al stand y con todo gusto les respondemos todas las dudas que tengan. Déjenme ver nada más rápido si terminé de decir todo lo importante. Creo que quedó claro, ¿no? Creo que quedó claro, creo que quedó entendido. Ya tienen el protocolo, empiecen a utilizar.